Después de 20 años de ausencia, mi padre regresó a nuestras vidas como si nada hubiera pasado, trayendo consigo a una nueva familia y exigiendo parte de la herencia que mi abuelo nos había dejado. Yo apenas tenía 5 años cuando decidió abandonarnos sin explicación alguna. Mi madre, una mujer fuerte pero destrozada por dentro, tuvo que sacrificarlo todo para criarnos a mi hermano menor y a mí. Trabajaba en 2 empleos, dormía apenas 4 horas y aún así encontraba tiempo para ayudarnos con la tarea. Mientras tanto, mi abuelo materno se convirtió en la figura paterna que tanto necesitábamos. El día que mi abuelo falleció, hace apenas 3 meses, sentí que una parte de mí se fue con él. Nos dejó su modesta casa en las afueras de Monterrey y unos ahorros que, aunque no eran una fortuna, representaban el sacrificio de toda una vida. Para mis nietos, para que tengan un mejor futuro, decía el testamento. Mi hermano Luis y yo acordamos usar ese dinero para que él pudiera terminar la universidad sin preocupaciones y yo pudiera expandir mi pequeño negocio de diseño gráfico. Todo iba según lo planeado hasta que recibí esa llamada que lo cambió todo. Era un número desconocido. «Bueno, ¿quién habla?», pregunté mientras organizaba unos diseños en mi computadora. «Marisol, soy yo, tu padre». El mundo se detuvo. Esa voz la recordaba vagamente, como un eco distante de mi infancia. «¿Qué quieres?». Mi tono fue cortante, casi irreconocible para mí misma. «Necesitamos hablar, hija. Es sobre tu abuelo y... bueno, hay asuntos que debemos resolver en persona». Accedí a reunirnos en una cafetería cerca de mi casa, no por él, sino por curiosidad y para ponerle un punto final a esa historia inconclusa. Llegué 20 minutos antes, pidiendo un café que no pude tocar. Cuando lo vi entrar, sentí una mezcla de rabia y confusión. Estaba más viejo, por supuesto, pero con ropa cara y un aire de prosperidad que contrastaba con los recuerdos de estrechez económica que marcaron mi infancia. No venía solo. Lo acompañaba una mujer unos años menor que él, bien arreglada, y 2 adolescentes que me miraban con curiosidad. «Marisol, te presento a Carolina, mi esposa, y a tus hermanos, Gabriel y Sofía». «¿Hermanos?». ¿Cómo se atrevía a usar esa palabra? Asentí fríamente sin extender la mano. Ellos se sentaron frente a mí, incomodidad flotando en el aire. «Seré directo», dijo mi padre después de un silencio insoportable. «Me enteré del fallecimiento de tu abuelo, y sé que les dejó su casa y sus ahorros». «¿Y eso qué tiene que ver contigo?», pregunté, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Pues, legalmente sigo siendo parte de la familia. Tu abuelo nunca me desheredó formalmente y como su yerno, tengo derecho a una parte». No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, que nunca mandó ni un peso ni una felicitación de cumpleaños, ahora aparecía reclamando derechos. «¿Estás bromeando, verdad?». Mi voz temblaba. «Desapareciste por 20 años. Mi abuelo fue más padre para nosotros que tú jamás lo fuiste». Carolina intervino. «Entendemos que esto es difícil, pero las leyes son claras. Roberto tiene derechos y solo queremos lo justo para nuestra familia». ¿Lo justo? ¿Su familia? Sentí náuseas. «Mi mamá casi se mata trabajando para mantenernos después de que tú te largaste», dije mirando directamente a mi padre. «¿Dónde estabas cuando Luis se enfermó de neumonía y no teníamos dinero para medicinas? ¿O cuando yo lloraba todas las noches preguntando por qué mi papá no me quería?». Roberto bajó la mirada por un segundo, pero luego endureció su expresión. «El pasado es el pasado, Marisol. Todos cometemos errores. Ahora tengo un abogado que ya está revisando el caso. Solo queríamos avisarte personalmente antes de iniciar los procedimientos legales». En ese momento vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No había arrepentimiento ni cariño, solo ambición. No era una reconexión familiar lo que buscaba. Era el dinero. «Mi abogado se comunicará con ustedes», continuó. «Espero que podamos resolverlo civilizadamente». Cuando se levantaron para irse, Gabriel, el mayor de mis supuestos hermanos, me miró con lo que me pareció una mezcla de vergüenza y curiosidad. Sofía, en cambio, solo parecía aburrida, jugando con su teléfono. Al llegar a casa, temblando de rabia, llamé inmediatamente a Luis. «¿Qué? ¿Papá apareció? ¿Quiere qué?». Su incredulidad rápidamente se convirtió en furia. «Ese desgraciado no puede hacernos esto. No tiene derecho». Pero según el abogado que consultamos de emergencia esa misma tarde, la situación era complicada. Aunque mi abuelo había dejado un testamento,
Existían vacíos legales que mi padre podría explotar. Lo peor era que mi madre, devastada por la noticia, nos confesó que nunca se había divorciado legalmente de él. No pensé que fuera necesario, dijo entre lágrimas. Desapareció sin dejar rastro. Y luego, con el tiempo, simplemente quise olvidarme de que alguna vez existió. Esa noche, mientras revisaba viejas fotografías familiares, encontré una donde aparecíamos todos: mamá, papá, mi abuelo, Luis y yo. Éramos felices, o al menos eso parecía. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué nos abandonó? Lo que no sabía en ese momento era que esta reaparición de mi padre era solo el comienzo de una guerra familiar que sacaría a la luz secretos que hubiera preferido no conocer jamás. Los días siguientes fueron un torbellino de consultas legales y noches sin dormir. Mi madre finalmente nos confesó la verdad completa sobre la partida de mi padre, algo que había ocultado durante 2 décadas para protegernos. Tu padre no solo nos abandonó, nos explicó una noche sentados en la cocina de la casa que ahora estaba en disputa. Se llevó los ahorros de toda nuestra vida y le robó a tu abuelo casi 100,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Luis golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. ¿Y nunca lo denunciaste? ¿Por qué lo protegiste todo este tiempo? Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Tu abuelo me convenció de no hacerlo. Dijo que una denuncia solo traería más dolor y vergüenza a la familia. Y tenía miedo. Roberto me amenazó. Dijo que si lo denunciaba, encontraría la manera de quitarme a ustedes. Todo empezaba a tener sentido. El abandono, el silencio, y ahora su repentina reaparición cuando olía dinero. Una semana después del encuentro en la cafetería, recibimos una carta formal de un bufete de abogados prestigioso. Mi padre no solo reclamaba parte de la herencia, sino que alegaba que la casa en realidad había sido comprada con dinero que él le había prestado a mi abuelo años atrás. Una mentira descarada. Esto es una locura, dije después de leer la carta. No tiene pruebas porque eso nunca ocurrió. Pero nuestro abogado, el licenciado Ramírez, nos miró con preocupación. El problema es que tampoco tenemos pruebas de lo contrario. Y su abogado es muy bueno, de esos que saben encontrar lagunas legales. Además, al no existir un divorcio formal, él podría reclamar bienes como cónyuge. Mi madre envejeció 10 años en un mes. La presión la estaba destrozando. Una tarde, mientras la ayudaba a ordenar sus medicamentos, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Marisol, soy Gabriel, tu hermano. ¿Podríamos vernos? A solas. Dudé. ¿Era una trampa? ¿Mi padre estaba usando a su hijo para obtener información? Pero algo en el tono del mensaje me pareció genuino. Acordamos vernos en un parque público. Gabriel llegó solo, visiblemente nervioso. A la luz del día, pude notar cuánto se parecía a Luis cuando era más joven. Gracias por venir, dijo, sentándose a mi lado en una banca. No saben toda la historia. Mi papá, nuestro papá, nos ha mentido también a nosotros. Mi desconfianza era evidente, y él lo notó. No espero que confíes en mí de inmediato, pero debes saber que recién me enteré de que tenía otra familia hace 5 años. Papá siempre dijo que ustedes lo habían rechazado, que tu madre no le permitía verlos. Sentí una oleada de indignación. Eso es completamente falso. Él desapareció sin decir adiós. Mi madre lloró durante años. Gabriel asintió lentamente. Lo sospechaba. Siempre hay inconsistencias en sus historias. Y ahora esto de la herencia. No se trata de justicia familiar, como dice. Está endeudado hasta el cuello. Apostó el dinero de la Universidad de Sofía y perdió casi todo lo que teníamos en inversiones fraudulentas. La revelación no me sorprendió tanto como debería. De alguna manera, encajaba perfectamente con la imagen que tenía de él. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no es justo lo que está haciendo. Y porque... titubeó. Siempre quise conocer a mis hermanos mayores. La verdadera razón por la que descubrí la verdad fue porque encontré viejas fotos y cartas en su despacho. Cartas que escribiste cuando tenías 8 años y que él nunca abrió. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Recordaba esas cartas. Durante años escribí a un padre que creía perdido, rogándole que volviera, contándole mis logros escolares, mis miedos, mis sueños. Cartas que mi madre enviaba fielmente a la última dirección conocida, esperando que algún día respondiera. ¿Las leíste? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Todas. Por eso sé que nunca lo rechazaron. Por eso sé que nos ha mentido. Esa noche,
Gabriel me envió fotografías de documentos que había encontrado entre las pertenencias de mi padre. Facturas de juego, préstamos no pagados y algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un borrador de acuerdo donde mi padre había intentado vender la casa de mi abuelo a sus espaldas hace 15 años, falsificando su firma. Cuando se lo mostré al licenciado Ramírez, su expresión cambió. Esto podría ser crucial, Marisol. Es evidencia de un intento de fraude previo relacionado con la misma propiedad. Mientras investigábamos más, descubrimos que Roberto había establecido un patrón. No éramos la única familia que había abandonado. Antes de mi madre, hubo otra mujer con la que tuvo un hijo que ahora tendría unos 30 años. A ellos también los había dejado sin recursos. El colmo llegó cuando mi madre recibió una llamada de Carolina, la actual esposa de mi padre. Tu hija debería aceptar la oferta de Roberto, dijo con tono amenazante. Si no lo hacen, él tiene maneras de hacer que pierdan todo. Tiene amigos en lugares importantes. Mi madre, quien había recuperado algo de su antigua fortaleza, respondió. Dile a Roberto que ya no le tengo miedo, y que si quiere guerra, guerra tendrá. Ese mismo día, nos llegó una oferta generosa. Si cedíamos la casa y el 70% de los ahorros de mi abuelo, él retiraría la demanda y nos dejaría en paz. En caso contrario, nos arrastraría por los tribunales durante años hasta dejarnos sin un centavo. Lo que Roberto no sabía es que ya no éramos esa familia vulnerable que abandonó hace 20 años, y que ahora teníamos un as bajo la manga gracias a Gabriel. El ultimátum de mi padre nos puso contra las cuerdas. Teníamos solo 3 días para responder a su generosa oferta, antes de que, según sus palabras, las cosas se complicaran innecesariamente. Luis quería enfrentarlo directamente, pero lo convencí de ser más estratégicos. No podíamos permitirnos actuar por impulso. Gabriel continuó siendo nuestra fuente interna de información. A través de él, supimos que mi padre había contratado a un investigador privado para buscar cualquier irregularidad en nuestras vidas que pudiera usar en nuestra contra. También descubrimos que Carolina no era la ingenua que aparentaba ser. Ella había sido su cómplice en varios negocios turbios. Carolina es la mente financiera, me explicó Gabriel durante una de nuestras reuniones clandestinas. Ella sabe cómo mover el dinero para que parezca legítimo. De hecho, fue idea suya venir por la herencia del abuelo. Mientras tanto, mi madre había comenzado su propia investigación. Contactó a viejos amigos y familiares en busca de cualquier documento o testimonio que pudiera ayudarnos. Fue así como dio con Elena, la primera esposa de Roberto y madre de su hijo mayor Santiago. La reunión con Elena fue reveladora. Nos recibió en su modesto apartamento en un barrio trabajador de la ciudad. A sus 50 y tantos años, su rostro mostraba las marcas de una vida difícil, pero sus ojos brillaban con determinación. Pensé que nunca tendría la oportunidad de hablar con ustedes, dijo mientras nos servía café. Roberto se aseguró de mantenernos separadas. Siempre temió que compartiéramos historias. Su relato era dolorosamente familiar. Enamoramiento rápido, matrimonio, un hijo, y luego el abandono cuando las responsabilidades se volvieron demasiado pesadas. Pero había más, mucho más. Roberto no es solo un mal padre y esposo, explicó Elena con voz firme. Es un estafador profesional. Su patrón es siempre el mismo. Encuentra mujeres con familias establecidas o con potencial de heredar, se gana su confianza, y cuando tiene acceso a sus finanzas, desaparece con todo lo que puede. ¿Por qué nunca lo denunciaste?, preguntó mi madre. Elena sonrió tristemente. Lo intenté. Pero él tenía amigos en la policía en aquel entonces, y me amenazó con quitarme a Santiago si insistía. El mismo método, el mismo miedo. Roberto había perfeccionado su técnica con los años. Elena nos entregó una carpeta con documentos antiguos, recortes de periódicos donde aparecía Roberto implicado en casos de fraude que nunca llegaron a juicio, fotografías con personas que ahora reconocíamos como políticos locales, y copias de denuncias que nunca prosperaron. Mi hijo Santiago ha seguido su rastro durante años, añadió Elena. Es abogado ahora. Se especializó en derecho penal precisamente para poder algún día hacer justicia. Mi madre y yo nos miramos. ¿Un medio hermano abogado? Parecía demasiado bueno para ser verdad. Esa misma tarde conocimos a Santiago Mendoza, alto, serio, con un aire de profesionalismo que inspiraba confianza. Nos reunimos en su despacho, un espacio pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. He esperado mucho tiempo para conocerlos, dijo después de las presentaciones.
y lamento profundamente que sea en estas circunstancias. Santiago había recopilado evidencia contra Roberto durante años. Tenía testimonios de otras víctimas, documentación de negocios fraudulentos y pruebas de evasión fiscal. El problema es que siempre ha sido muy cuidadoso, explicó. Usa testaferros, nunca deja rastros directos y sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin cruzar la línea de lo criminal, o al menos sin dejar pruebas. Mientras discutíamos estrategias legales, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Emergencia. Papá descubrió que he estado hablando contigo. Estoy en problemas. Sentí un escalofrío. Tenemos que ayudarlo, dije mostrando el mensaje a los demás. Santiago asintió. Vamos. Conozco la dirección. Llegamos a la casa de Roberto en un fraccionamiento de lujo a las afueras de la ciudad. Desde el exterior se escuchaban gritos. Santiago, Luis y yo nos apresuramos hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta. La escena que encontramos me dejó helada. Roberto tenía a Gabriel acorralado contra la pared, sujetándolo del cuello de la camisa. Carolina observaba desde el sofá, impasible, mientras Sofía lloraba en un rincón. ¿Cómo te atreves a traicionarme así?, gritaba Roberto. ¿A tu propia familia? ¿Familia?, respondió Gabriel con voz entrecortada pero desafiante. ¿Como la que abandonaste hace 20 años? ¿Como la que estafaste antes de esa? ¿De cuál familia estamos hablando, papá? Roberto levantó la mano para golpearlo. Fue entonces cuando intervenimos. ¡Suéltalo!, gritó Luis, avanzando hacia ellos. Roberto se giró, sorprendido por la intrusión. Su rostro palideció cuando vio a Santiago. Vaya reunión familiar, dijo Santiago con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. Papá. La palabra cayó como una bomba en la habitación. Carolina se levantó de un salto, y Sofía dejó de llorar, mirando confundida la escena. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Roberto, aunque su expresión delataba que lo sabía perfectamente. Tu hijo mayor, aquel al que abandonaste hace 30 años, ¿recuerdas? El rostro de mi padre se transformó en una máscara de furia y miedo. En un movimiento rápido, soltó a Gabriel y trató de escapar hacia la puerta trasera. Luis lo interceptó, bloqueando su camino. No tan rápido, dijo mi hermano. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que siguió fue una confrontación que llevaba décadas gestándose. 4 hijos frente al padre que los había abandonado, cada uno con su propia historia de dolor y resentimiento. Se acabó el juego, Roberto, dijo Santiago. Tenemos pruebas suficientes de tus fraudes. La demanda contra Marisol y Luis es solo la punta del iceberg. En ese momento, Carolina intentó escabullirse hacia su habitación, pero la detuve. Tú también eres parte de esto, le dije. Sabías perfectamente quiénes éramos cuando vinieron a vernos. Su rostro se endureció. No sabes con quién te estás metiendo, niña. No, ustedes no saben con quién se metieron, respondió mi madre desde la entrada. No me había dado cuenta de que nos había seguido. Esta vez, Roberto, no estoy sola, y no tengo miedo. La expresión en el rostro de mi padre cuando vio a mi madre y comprendió que todos sus hijos estaban unidos en su contra fue algo que nunca olvidaré. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Roberto miró a su alrededor, evaluando la situación como un animal acorralado. Su mirada saltaba de Santiago a mí, de Luis a Gabriel, y finalmente a mi madre, que lo observaba con una mezcla de lástima y determinación. No sé qué les ha contado Elena, dijo finalmente, intentando recuperar el control, pero siempre ha sido una mujer resentida y mentirosa. Santiago dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad. Tengo documentos que prueban que intentaste estafar a don Héctor vendiendo su casa con documentos falsificados. Tengo testimonios de al menos 3 personas a las que has estafado. Y ahora, sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Tengo tu confesión de intento de agresión contra tu hijo Gabriel. Roberto palideció. Carolina, sin embargo, mantuvo la compostura. Todo esto es ridículo, intervino ella. ¿Creen que pueden venir aquí, irrumpir en nuestra casa y amenazarnos? Llamaré a la policía. Adelante, respondió Santiago, extendiéndole su teléfono. El comandante Vargas estará encantado de hablar contigo. ¿O prefieres llamar a tu amigo el licenciado Morales?
porque también tenemos cosas interesantes sobre él. El rostro de Carolina perdió todo color. Claramente, Santiago había hecho su tarea a fondo. ¿Qué quieren?, preguntó Roberto, cediendo finalmente. Primero, dije yo, retirarás inmediatamente tu reclamo sobre la herencia de mi abuelo. Segundo, firmarás el divorcio con mi madre, reconociendo que la abandonaste y renunciando a cualquier derecho sobre bienes pasados, presentes o futuros. Y tercero, añadió Santiago, nos compensarás por los daños causados. A todos. Roberto soltó una risa amarga. ¿Y de dónde creen que voy a sacar dinero? Estoy prácticamente en bancarrota. Mentira, intervino Gabriel. Sé lo del departamento en Miami, papá, el que está a nombre de tu primo Ernesto, y los $500,000 en la cuenta de Panamá. Todos miramos a Gabriel con sorpresa. Ni siquiera Santiago tenía esa información. He escuchado sus conversaciones durante años, continuó Gabriel con voz temblorosa. Conozco todos sus escondites y todas sus mentiras. La furia regresó al rostro de Roberto. Se abalanzó sobre Gabriel, pero Luis y Santiago lo sujetaron. «Eres un maldito traidor», gritó. «Te di todo. Te traté como a un rey». «Me compraste», respondió Gabriel, con lágrimas en los ojos. «Me diste cosas materiales para comprar mi lealtad mientras destruías a otras personas. Eso no es amor, es manipulación». Carolina, viendo que la situación se descontrolaba, cambió de estrategia. Quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo, acercándose a mi madre. Si lo que quieren es que Roberto retire la demanda, podemos discutirlo. Pero esas acusaciones de fraude son muy serias y podrían perjudicarnos a todos, incluidos los chicos. Sofía, que había estado observando todo en silencio, rompió a llorar nuevamente. ¿Es cierto, papá?, preguntó entre sollozos. ¿Todo lo que dicen es verdad? El rostro de Roberto se contrajo en una mueca de dolor genuino, quizás el único momento sincero que le vi en todo este encuentro. Algo en los ojos de su hija menor le afectaba de una manera que el resto no podíamos. «Sofía, princesa, no es tan simple. ¿Es verdad o no?», insistió la chica. Roberto bajó la mirada. Fue toda la confirmación que Sofía necesitaba. Se levantó y salió corriendo hacia su habitación. Mi madre, siempre la más sensata, intervino. «No hemos venido a destruir familias, Roberto. No somos como tú. Solo queremos lo que es justo». Esa noche, tras horas de tensas negociaciones, llegamos a un acuerdo preliminar. Roberto retiraría su demanda sobre la herencia de mi abuelo y firmaría el divorcio con mi madre, reconociendo el abandono. A cambio, no presentaríamos cargos formales por los antiguos intentos de fraude. Respecto a la compensación económica, acordamos que un contador independiente revisaría sus finanzas reales para determinar una cantidad justa. Santiago sería el garante legal del acuerdo. Cuando estábamos a punto de irnos, Gabriel anunció que se vendría con nosotros. «No puedo seguir viviendo aquí», dijo con una maleta pequeña que había preparado apresuradamente. «No después de esto». Carolina intentó detenerlo, pero Roberto la silenció con un gesto. «Déjalo ir. Ya tomó su decisión». El camino de regreso fue silencioso. Gabriel se sentó en el asiento trasero de mi coche, junto a Luis, ambos perdidos en sus pensamientos. Santiago nos seguía en su propio vehículo, y mi madre había pedido un taxi, necesitando espacio para procesar todo lo ocurrido. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel cuando llegamos a mi apartamento. «Ahora esperamos», respondí. «Esperamos a que tu padre cumpla su palabra, aunque no confío en absoluto en él». Esa noche, mientras Gabriel dormía en el sofá de mi sala, recibí un mensaje de Sofía. «¿Puedo hablar contigo mañana? Hay cosas que necesitas saber». A la mañana siguiente, Santiago nos convocó urgentemente en su despacho. Su rostro era grave. «Roberto ha vaciado las cuentas que conocíamos. El departamento en Miami ha sido puesto a la venta. Creo que está planeando huir». No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mi madre. Santiago sonrió por primera vez desde que lo conocimos. «Ahora ejecutamos el plan B. Tengo suficiente para presentar una denuncia formal por fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. El juez Domínguez me debe algunos favores. Podemos conseguir una orden de arraigo hoy mismo». Mi teléfono sonó. Era Sofía. «Están haciendo las maletas», dijo en un susurro.
Escuché a mamá hablando de vuelos a Buenos Aires para esta noche. Miré a Santiago. Tenemos que actuar ya. Las siguientes horas transcurrieron a una velocidad vertiginosa. Santiago activó todos sus contactos legales mientras Luis y yo reuníamos la documentación necesaria. Gabriel, conociendo los hábitos de su padre, nos ayudó a predecir sus movimientos. Siempre guarda efectivo en la caja fuerte detrás del cuadro de la sala. Unos 200,000 pesos y varios miles de dólares, explicó. Y tiene pasaportes falsos en un compartimento secreto en su closet. Mi madre, quien había permanecido en silencio durante gran parte de la mañana, finalmente habló. Quiero estar presente cuando lo detengan, dijo con firmeza. Necesito ver su cara cuando entienda que esta vez no puede escapar. Santiago logró que el juez Domínguez firmara las órdenes judiciales antes del mediodía, una orden de arraigo que impediría a Roberto y Carolina salir del país y una orden de cateo para su domicilio. También consiguió que se congelaran las cuentas bancarias que conocíamos. Mientras esperábamos a que se ejecutaran las órdenes, recibí otro mensaje de Sofía. Ya se fueron al aeropuerto. Vuelo a Buenos Aires con escala en Bogotá. 5:30 p.m. Informé inmediatamente a Santiago, quien llamó a sus contactos en migración. Si Roberto intentaba salir del país, lo detendrían en el control de pasaportes. Vamos al aeropuerto, dijo Santiago. Quiero estar seguro de que no se escabulle. Llegamos a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Monterrey alrededor de las 4:15 p.m. Santiago se identificó con el jefe de seguridad, quien ya había recibido la alerta. Nos permitieron esperar en una sala con vista a los mostradores de documentación. A las 4:45 p.m. los vimos llegar. Roberto y Carolina, cada uno con una maleta grande, moviéndose apresuradamente entre la multitud. Se veían nerviosos, mirando constantemente a su alrededor. Sofía no viene con ellos, observó Gabriel con amargura. La abandonaron también. Santiago hizo una señal a los oficiales de migración, quienes ya estaban atentos. Dejamos que Roberto y Carolina completaran el check-in y se dirigieran al control de pasaportes. Lo que ocurrió después fue casi cinematográfico. Cuando el oficial revisó sus pasaportes, hizo una seña discreta. En segundos, 2 agentes de la Policía Federal se acercaron a ellos. Vi cómo Roberto intentaba explicar algo, gesticulando nerviosamente. Carolina buscaba en su bolso, probablemente algún documento que pudiera salvarlos. «Es el momento», dijo Santiago levantándose. «Vamos». Nos acercamos mientras los oficiales pedían a Roberto y Carolina que los acompañaran. El rostro de mi padre cuando nos vio acercarnos fue un poema de sorpresa, rabia y finalmente derrota. «¿Qué significa esto?», exigió, intentando mantener la compostura. Santiago mostró los documentos legales. «Roberto Jiménez, estás siendo investigado por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. Se ha emitido una orden de arraigo que te prohíbe salir del país mientras dure la investigación». Carolina comenzó a llorar. «Roberto, dijiste que todo estaba arreglado. Me juraste que nadie podría detenernos». Mi madre, que había permanecido ligeramente detrás de nosotros, dio un paso adelante. 20 años, Roberto, dijo con voz clara y firme. 20 años esperando este momento, y aquí estamos. Roberto la miró, y por un instante vi un destello de lo que podría ser remordimiento en sus ojos. Margarita, yo... No, lo interrumpió mi madre. No quiero tus excusas. No quiero nada de ti excepto que afrontes las consecuencias de tus actos, por una vez en tu vida. Mientras los oficiales se llevaban a Roberto y Carolina para un interrogatorio más detallado, recibí una llamada de Sofía. Estaba llorando. «Se fueron sin mí», dijo entre sollozos. «Me dijeron que me recogería tía Lucía para llevarme con ellos en unos días, pero sé que es mentira. Me abandonaron, ¿verdad?» Mi corazón se encogió por esta chica de 16 años que acababa de experimentar lo que nosotros vivimos 2 décadas atrás. «Sofía, ¿dónde estás?» «En casa, sola». Miré a Gabriel, quien asintió entendiendo lo que pasaba por mi mente. «Vamos por ella», dijo. «No debería estar sola en este momento». Mientras Santiago se quedaba con los oficiales para completar los procedimientos legales, Luis, Gabriel, mi madre y yo, nos dirigimos a buscar a Sofía. La encontramos sentada en la entrada de la casa, con una pequeña maleta a su lado. Cuando nos vio llegar, se secó las lágrimas e intentó mostrar una fortaleza que claramente no sentía. «¿Detuvieron a mis padres?», preguntó directamente. «Están retenidos para investigación», respondí con la mayor suavidad posible.
Es probable que enfrenten cargos serios. Sofía asintió como si ya lo hubiera anticipado. ¿Sabes lo peor? Dijo con una risa amarga que no pertenecía a una adolescente. Parte de mí siempre supo que algún día pasaría algo así. Siempre supe que no éramos una familia normal. Las llamadas a escondidas, el dinero inexplicable, las mudanzas repentinas. Mi madre se acercó y, con una ternura infinita, puso su mano en el hombro de Sofía. Cariño, sé exactamente cómo te sientes, y quiero que sepas que no estás sola. Esa noche, Sofía se quedó en mi apartamento junto con Gabriel. Mientras los dos hermanos hablaban en voz baja en la sala, mi madre, Luis y yo discutíamos en la cocina. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Luis. ¿Dónde vivirán Gabriel y Sofía? Conmigo, por supuesto, respondió mi madre sin dudarlo. Son familia. Son sus hermanos. La forma en que dijo esas últimas palabras, con una mezcla de dolor y aceptación, me hizo darme cuenta de cuánto había crecido mi madre en este proceso. Había sido capaz de separar el odio hacia Roberto del amor, hacia unos chicos que, después de todo, eran tan víctimas como nosotros. A la mañana siguiente, Santiago nos trajo noticias. Roberto y Carolina habían pasado la noche detenidos y enfrentaban cargos graves. La fiscalía ha encontrado suficientes evidencias para proceder con el caso, explicó. Los ahorros en Panamá han sido congelados y están rastreando otras propiedades. Es probable que recuperemos al menos parte del dinero que les debe a todos. ¿Y qué pasará con ellos?, preguntó Sofía, que había escuchado la conversación desde la puerta de la cocina. Santiago la miró con compasión. Es probable que pasen varios años en prisión, Sofía, lo siento. En lugar de llorar, la chica asintió con una madurez sorprendente. Está bien, es lo justo. Han pasado 6 meses desde aquel día en el aeropuerto, y nuestras vidas han cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado. Roberto y Carolina fueron formalmente acusados de múltiples delitos: fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal y tentativa de fuga. Gracias al meticuloso trabajo de Santiago y a la abrumadora evidencia presentada, ambos aceptaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Roberto cumple ahora una condena de 8 años, mientras que Carolina recibió 5. Durante el juicio, salieron a la luz más víctimas de sus esquemas. Elena testificó, junto con otras 2 mujeres que Roberto había estafado años atrás. El patrón era siempre el mismo: seducir, manipular, robar y desaparecer. Fue doloroso escuchar esas historias, pero también liberador saber que no estábamos solos, que no había sido nuestra culpa. La parte económica también se resolvió mejor de lo esperado. Se recuperaron casi $300,000 de las cuentas en Panamá y se vendió el departamento en Miami. Santiago se aseguró de que el dinero se distribuyera equitativamente entre todas las víctimas de Roberto, incluidos Gabriel y Sofía, quienes legalmente tenían derecho a manutención. Mi madre finalmente obtuvo el divorcio, cerrando formalmente un capítulo que emocionalmente había terminado hace 2 décadas. La casa de mi abuelo quedó legalmente a nombre de Luis y mío, como él siempre quiso. Decidimos mantenerla como un lugar familiar donde todos pudieran reunirse, incluyendo a nuestros nuevos hermanos, porque eso es lo que son ahora: familia. Gabriel y Sofía se mudaron con mi madre, quien redescubrió su vocación materna cuidando de ellos. Sofía, a sus 16 años, se adaptó sorprendentemente bien a su nueva escuela y encontró en mi madre la figura femenina estable que siempre necesitó. Gabriel, por su parte, decidió estudiar Derecho, inspirado por Santiago. Quiero ayudar a personas que pasen por lo que nosotros vivimos, me dijo una tarde mientras estudiaba para sus exámenes de admisión. Quiero que la justicia sea accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. Santiago también se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Su búsqueda de justicia contra nuestro padre le tomó años, pero ahora parece haber encontrado paz. Ha sido un mentor invaluable para Gabriel y un apoyo firme para todos nosotros durante el proceso legal. En cuanto a mí, mi negocio de diseño gráfico ha prosperado, en parte gracias al dinero recuperado que invertí en mejor equipo y una pequeña oficina. Pero el cambio más significativo ha sido interno. Durante años cargué con un peso invisible, el de no ser suficiente, el de haber sido abandonada. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal, qué había en mí que hizo que mi propio padre me dejara. Ahora entiendo que nunca fue sobre mí. Roberto es un hombre roto que dejó destrucción a su paso. La diferencia es que ya no me define su ausencia.
Me definen las personas que elegí mantener en mi vida. La familia que construimos a partir de los fragmentos. Luis terminó la universidad y consiguió un excelente trabajo en una firma de arquitectura. Hace un mes me llamó emocionado. ¿Recuerdas ese terreno que el abuelo siempre quiso comprar en las afueras? El que está cerca del río. Está a la venta, Mari. Estaba pensando que podríamos comprarlo juntos, construir algo ahí. Una casa para mamá, quizás. O cabañas para cuando todos queramos reunirnos. Es curioso cómo los sueños cambian. Antes, todo lo que quería era una explicación, una disculpa de mi padre. Ahora, construyo un futuro donde su ausencia ya no duele. Hace 2 semanas, recibí una carta desde la prisión. La caligrafía era inconfundible. Roberto. Dudé si abrirla. Finalmente, decidí compartirla con mis hermanos. Los 5 nos reunimos en casa de mi madre: Santiago, Luis, Gabriel, Sofía y yo. La carta era breve y sorprendentemente sincera. Roberto reconocía sus errores, expresaba arrepentimiento por el daño causado, y pedía, no perdón, sino comprensión. Nunca supe cómo ser padre, escribió. Mi propio padre me abandonó cuando era niño, y repetí el único patrón que conocía. No es una excusa, es una explicación. Espero que ustedes, mis hijos, rompan este ciclo, que sean mejores de lo que yo jamás pude ser. Después de leerla, nos quedamos en silencio. Fue Sofía quien habló primero. No quiero verlo, dijo con voz firme. Al menos no ahora. Quizás algún día, pero no ahora. Gabriel asintió. Yo tampoco. Necesito tiempo. Santiago, quien había buscado a su padre durante años solo para finalmente meterlo en prisión, parecía el más afectado por la carta. A veces pienso que lo odio, confesó. Y otras veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si hubiera tenido un padre real. Si él hubiera sido diferente. Luis puso una mano en su hombro. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir qué hacemos con nuestro futuro. Decidimos no responder a la carta, al menos no de inmediato. Cada uno procesaría su relación con Roberto a su propio ritmo. Lo que sí acordamos fue mantenernos unidos como familia, la verdadera familia que habíamos construido a partir del dolor compartido. Ayer fue el cumpleaños de mi madre. Organizamos una pequeña fiesta en el jardín de la casa del abuelo. Estábamos todos. Mi madre, radiante y rejuvenecida. Luis y su novia. Santiago con su esposa e hijo pequeño. Gabriel y Sofía, ya completamente integrados en nuestra dinámica familiar. E incluso Elena, quien ha desarrollado una inesperada amistad con mi madre basada en experiencias compartidas. Mientras observaba a todos interactuar, reír, compartir historias, me di cuenta de una verdad profunda. A veces, las familias más fuertes son aquellas que se han roto y luego se han reconstruido, pieza por pieza, con intención y amor. Roberto nos abandonó a todos en diferentes momentos, pero inadvertidamente nos unió en una familia más grande y más fuerte de lo que jamás hubiera sido posible bajo su sombra. En su ausencia, encontramos nuestra propia fuerza y, lo que es más importante, nos encontramos unos a otros. Y esa quizás es la mejor venganza. Construir algo hermoso a partir de lo que él intentó destruir. Vivir bien, amar profundamente y romper de una vez por todas el ciclo de abandono que él perpetuó. No sé si algún día perdonaré completamente a mi padre. No sé si es necesario o incluso posible. Lo que sí sé es que ya no vivo esperando su regreso o su aprobación. Mi vida es mía. Nuestra familia es nuestra. Y el futuro, con todas sus posibilidades, también nos pertenece. Esta mañana recibí una llamada del licenciado Ramírez. La casa en las afueras, aquella cerca del río que tanto le gustaba a mi abuelo, ya es oficialmente nuestra. Luis y yo comenzaremos a construir ahí el próximo mes. Será un lugar donde nuestra familia, esta hermosa y complicada familia que hemos formado, pueda reunirse por generaciones. Y en el jardín, plantaré un árbol en memoria de mi abuelo, porque fue él quien, en su sabiduría silenciosa, nos enseñó que la verdadera paternidad no está en la sangre sino en la presencia, en el amor constante, en los pequeños sacrificios diarios. Roberto nunca entenderá eso desde su celda, y esa quizás es la mayor tragedia de su vida, tener 5 hijos y nunca conocer la alegría de ser realmente un padre para ninguno de ellos. Nosotros, en cambio, seguimos adelante, más fuertes, juntos,
libres.